Te mintieron sobre la armadura del pastor. Te hicieron creer que el hombre que sube al púlpito cada domingo, el que te aconseja, te consuela y te guía, está hecho de un material diferente. Un material a prueba de balas, a prueba de tristeza, a prueba de colapso emocional. Te enseñaron que su fe es una pared blindada y que su sufrimiento, si existe, es una simple falta de oración o una debilidad personal que debe ser escondida. Pero la verdad es mucho más cruda, y por eso se mantiene en secreto. Es un secreto que destruye vidas desde adentro y que la propia institución no quiere que conozcas porque expone la falla letal de su modelo. Imagina por un momento, ¿qué pasaría si la persona que tú crees que es tu superhéroe espiritual es, en realidad, la víctima más grande del sistema que lo puso allí? ¿Y si el problema no es su fe ni su vocación, sino la estructura del cargo que tiene? Aquí viene el número que lo cambia todo. Los datos, las evidencias, muestran que el 80% de ellos sufre de desánimo, agotamiento o depresión. Sí, el 80%. La gran mayoría de ellos está en una guerra invisible que los está aniquilando. No estás solo al sentir que algo en la dinámica del liderazgo religioso huele a sacrificio humano. No es imaginación tuya. Esto es real y tiene una explicación profundamente intelectual que va más allá de la teología. Vamos a diseccionar el concepto de la letalidad del oficio pastoral y a demostrar con evidencia por qué la estructura del cargo, y no la debilidad personal, es lo que está causando esta epidemia de burnout. Descubrirás el peso invisible que cargan, las 16 tareas imposibles que les exigimos, y cómo esta revelación debe cambiar tu manera de ver la fe y el liderazgo para siempre. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Necesitamos empezar por el mito. Y es un mito que tú y yo ayudamos a construir. Es el mito de la piel blindada, la creencia de que una vez que un individuo es investido con el título de pastor, mágicamente se vuelve inmune a las luchas humanas que experimentamos el resto de los mortales. El hombre que predicó con pasión sobre la esperanza el domingo, no puede llorar el lunes. El que te aconsejó sobre tu matrimonio el miércoles, no puede tener crisis en el suyo el jueves. Es una expectativa social y eclesiástica tan insana que solo puede terminar en una cosa, el ocultamiento. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Piensa en tu propio pastor o en cualquier figura de liderazgo que admires. Inconscientemente, lo desnudamos de su humanidad. Le exigimos ser un erudito bíblico, un orador motivacional, un empresario eficiente, un psicólogo de crisis, un esposo ejemplar y, por supuesto, un faro de santidad inquebrantable. Esta imagen no es bíblica, es una invención cultural. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Es que esta construcción es necesaria para el sistema tradicional. Si el pastor no es perfecto, si puede fallar o deprimirse, entonces la estructura de autoridad colapsa. El púlpito se convierte en un lugar de vulnerabilidad y no de poder. El sistema necesita héroes para justificar la centralización. Imagina esta escena por un momento: un joven, lleno de vocación y entusiasmo, acepta el llamado. Lo ve como un ministerio, un servicio. Pero la congregación, sin querer, lo empieza a ver como un empleado al que se le paga para ser infalible. Se le prohíbe el fracaso, la duda, la autenticidad. La piel blindada se convierte en una armadura, pero una armadura que lo sofoca. La sociedad secular te permite tener un mal día, eres un ser humano. Pero para él, su mal día es una ofensa teológica, una evidencia de que el demonio lo está atacando, o peor aún, que no está lo suficientemente cerca de Dios. La psicología social nos dice que las personas tienden a proyectar sus propias aspiraciones y frustraciones no resueltas en sus líderes. Si el líder es perfecto, entonces la posibilidad de perfección existe para el seguidor. Si el líder sufre, el seguidor se confronta con la idea de que la fe no resuelve el sufrimiento automáticamente. Por eso, subconscientemente, pedimos el disfraz del superhombre y se lo ponemos. Y él, para mantener el sistema, el ingreso y la esperanza de la gente, acepta llevar ese disfraz hasta el punto de la autodestrucción. Aquí viene lo realmente interesante: el mito es el primer factor de riesgo. Cuanto más grande es la expectativa de perfección, más devastador será el colapso.
Cuando analizas la historia del clero profesional, encuentras que esta figura ha absorbido funciones que originalmente eran de la comunidad entera. Se convirtió en el sacerdote, el predicador, el director de la liturgia, el consejero, el tesorero y el motivador, todo en uno. Es un rol múltiple que ninguna persona cuerda puede sostener. Es una locura operativa. El sistema exige que una sola persona, que debe ser un modelo de virtud, también sea un genio administrativo y un orador de clase mundial. Esta es una receta para el desastre, independientemente de la piedad del hombre. La fragilidad de tu líder no es un signo de su debilidad, sino una prueba de la letalidad del cargo que le hemos impuesto. La presión de la sociedad, de la congregación, de la junta y de su propia familia es el peso que quiebra la armadura. El mito de la perfección se disuelve ante los números. Y los números son una masacre silenciosa. Hablamos del 80% de los pastores que sienten desánimo o estrés crónico que afecta directamente su calidad de vida y su ministerio. Y el 40% sufre de burnout total, un colapso físico, emocional y espiritual que los lleva a considerar o a dejar el ministerio. Yo también pensé que estos datos eran exagerados al principio. Pero cuando investigas las encuestas y los estudios realizados en Norteamérica y América Latina, el patrón es recurrente e impactante, la fatiga es la norma, no la excepción. Imagínate este dato. Un estudio en Estados Unidos, con más de 1,000 pastores encuestados, reveló que el 70% lucha contra la depresión o el agotamiento severo. Otro dato demoledor, el 50% de los líderes religiosos que abandonan el ministerio lo hacen por las presiones de la vida pastoral, no por problemas doctrinales o escándalos. Esto no es un simple cansancio de oficina, es una herida mortal causada por un modelo de trabajo que exige más de lo que puede dar un ser humano. Es un desgaste que va más allá de la jornada laboral, porque el pastor nunca está fuera del trabajo. Déjame mostrarte algo asombroso que ejemplifica esto. Piensa en el concepto de fatiga por compasión. Es un fenómeno psicológico que ocurre en profesiones de ayuda, como médicos o terapeutas, donde la exposición continua al trauma y al dolor ajeno agota la capacidad de empatía. El pastor, por definición, está en la primera línea de la crisis de todos: matrimonios rotos, muertes inesperadas, problemas financieros, luchas de fe. No tiene un turno para el dolor. Su teléfono suena a las 3 de la mañana con una emergencia, y debe ir. No es un psicólogo con un horario y límites claros. Es un terapeuta de 24 horas cuyo salario depende de mantener a la gente feliz y en la congregación. Esta combinación de exposición constante al trauma y la falta de límites profesionales es una toxina. Aquí viene lo realmente interesante: la sociedad nos dice que para curar esto, el pastor debe orar más, tener más fe o tomarse unas vacaciones. Pero el problema es estructural. Es como si le pidieras a un motor de un auto pequeño que haga el trabajo de un camión de carga durante 10 años sin mantenimiento. No importa lo bueno que sea el motor, el diseño no fue hecho para esa carga. El desánimo y el burnout no son una falta de fe, son la respuesta lógica y humana de un cerebro sobrecargado a una demanda profesional insostenible. Fíjate en esta dicotomía crucial: el pastor es juzgado por su capacidad de mantener a la gente en la iglesia, pero su alma se está pudriendo por las demandas del cargo. La ansiedad y el miedo al fracaso lo obligan a fingir que la armadura está intacta. No puede decir estoy deprimido porque el sistema inmediatamente lo interpreta como una falla de liderazgo. Esta mentira silenciosa es la que garantiza la propagación del colapso. Esta es la verdad incómoda que se esconde: el modelo eclesiástico moderno convierte a sus líderes en sacrificios. Si el mito de la perfección es la primera bala, la segunda es la carga de las 16 tareas simultáneas. Este concepto es vital, pues aterriza la abstracción del trabajo duro en una realidad operativa imposible. Un analista de gestión de proyectos, como M.C. Kenna, identificó que el pastor moderno es forzado a ejecutar más de una docena de roles totalmente dispares, cada uno requiriendo un set de habilidades profesionales diferentes. Necesitamos categorizar este peso para entender la masacre. Piensa en un CEO, luego en un terapeuta, después en un gurú de marketing, y finalmente en un investigador académico.
El pastor es forzado a hacer los 4, con la exigencia adicional de que su alma debe ser perfecta. Aquí están algunas de las 16 tareas que rompen al hombre. El teólogo y exégeta, investigación bíblica profunda, preparación de sermones originales y doctrinales. El orador y comunicador, entregar los sermones de manera cautivadora y mantener el engagement de la audiencia. El consejero profesional, manejar crisis matrimoniales, duelos, adicciones y problemas psicológicos. El administrador y tesorero, supervisar presupuestos, personal, mantenimiento del edificio y finanzas. El desarrollador de programas, crear ministerios, clases y eventos que mantengan a la gente activa. El evangelista, liderar la misión y el crecimiento de la congregación. El visionario y estratega, determinar la dirección de la iglesia para los próximos 5 a 10 años. El representante comunitario, ser la cara visible en eventos sociales, políticos y entre otras iglesias. Cuando analizas esta lista, te das cuenta de que es una paradoja de incompetencia forzada. Nadie puede ser excelente en las 16 cosas. Un genio en la administración probablemente será un consejero mediocre. Un erudito teológico, un orador aburrido. El sistema, al poner todo en un solo cargo, garantiza que el pastor sentirá un fracaso constante en la mayoría de sus responsabilidades. Y el fracaso en el ministerio es a menudo interpretado como un fracaso en la vida y ante Dios. Imagina un CEO de una empresa. Él delega. Tiene un equipo de finanzas, un equipo de marketing, un equipo de I del pastor moderno, en muchas estructuras, es un CEO que también tiene que limpiar los baños. Esta analogía cotidiana ilumina el problema, es un modelo de gestión laboral absurdo. Por eso, el burnout no es una debilidad de carácter, es la respuesta natural a la sobrecarga crónica. Este es nuestro punto de máxima revelación. El problema no es que el hombre no pueda ser un buen pastor, el problema es que el cargo que le hemos dado está diseñado para ser letal, absorbiendo todas las funciones que la iglesia primitiva repartía entre múltiples líderes y toda la comunidad. Es el diseño de la silla, no el que se sienta en ella. Y la única forma de que tú, como parte de la comunidad, cambies esto es entendiendo la magnitud del peso que soporta. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El tercer componente que destruye al pastor es la soledad profesional, lo que podríamos llamar el aislamiento de la Torre de Marfil. Es la paradoja perturbadora de estar rodeado de gente el domingo y sentirse completamente solo el lunes. Es una soledad que tiene raíces en la estructura misma de autoridad del cargo. Piensa en la dinámica de poder. El pastor es el líder, el que tiene todas las respuestas. ¿Con quién habla cuando tiene dudas financieras, problemas matrimoniales o una crisis de fe? No puede hablar con la congregación, porque corre el riesgo de ser juzgado, de minar su propia autoridad o de generar chismes que afecten el crecimiento de la iglesia. Si comparte sus dudas, inmediatamente se convierte en un líder débil ante la junta directiva. Aquí viene lo realmente interesante, el sistema clero-laico que critica el concepto base acentúa este problema. Al separar a la congregación en profesionales, el clero, y consumidores, los laicos, se establece una barrera artificial. El pastor no tiene pares en la congregación, solo tiene clientes o subordinados espirituales. ¿Qué tipo de relación genuina puedes tener con alguien a quien tienes que rendir cuentas o a quien tienes que impresionar cada semana? La soledad del líder es inversamente proporcional a la altura de su púlpito. Cuanto más alto es el púlpito, la jerarquía, más solo está. Esta situación contemporánea hace este tema urgente, la cultura de la cancelación. Hoy, un error en redes sociales o una simple expresión de duda puede ser suficiente para que una congregación lo abandone. El miedo a perder el trabajo, la casa y el sustento familiar se vuelve un motivador de la fachada y el ocultamiento. Es una trampa emocional que lo obliga a vivir una vida irreal. Déjame mostrarte algo asombroso sobre la analogía de la soledad. Imagina un jugador de ajedrez jugando contra 16 oponentes al mismo tiempo, sin poder hablar con nadie. Él es el único que ve el panorama completo de todas las crisis, las luchas y las divisiones internas.
Debe aconsejar a A sin revelar el secreto de B y pastorear a C mientras sufre el duelo de D. Es una sobrecarga de información emocional que no puede procesar o compartir. Esta retención forzada de dolor ajeno sin un escape personal es lo que causa la explosión. Los estudios muestran que la falta de relaciones íntimas y de rendición de cuentas horizontal, entre pares, es el predictor más fuerte del burnout en el liderazgo. La falta de un verdadero amigo es el detonante del 80%. Y si quieres profundizar aún más en este tema, dejé un material completo y gratuito en el enlace de la descripción. No olvides descargarlo. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción. Descárgalo ahora. Hemos llegado al punto crucial de la desmitificación. La verdad fundamental que libera al pastor y a la congregación es que el villano es el cargo, no el hombre. El sufrimiento del 80% no es una falla de carácter, sino una consecuencia lógica y predecible de un sistema que ignora la humanidad. Esta es la verdad restaurada. El problema es el modelo de liderazgo de un solo hombre asalariado, profesionalizado y centralizado. Fíjate en esta conexión interdisciplinar. Cuando los sociólogos analizan la evolución de la Iglesia, se dan cuenta de que la figura del pastor profesional, tal como la conocemos hoy, un hombre asalariado que hace la mayoría de las tareas y es el centro del culto, se desarrolló a través de siglos de adaptación cultural, no por mandato bíblico. Heredó características del sacerdocio católico, del orador griego y del CEO moderno. Es un Frankenstein de roles. Y este Frankenstein es insostenible. Imagina un sistema que está basado en la premisa de que Jesús es la única cabeza funcional y que el pueblo es un sacerdocio. En ese modelo, el concepto radical del cual deriva esta crítica, el liderazgo es compartido, orgánico, multifacético y funcional, no un cargo jerárquico asalariado. Las 16 tareas se distribuyen entre docenas de personas, cada una operando con su don específico. El consejero aconseja, el administrador administra, el maestro enseña, el evangelista evangeliza. El peso se distribuye, y por lo tanto, la soledad y el burnout desaparecen. Déjame mostrarte algo asombroso sobre esta dicotomía. La tradición dice, necesitamos un gran pastor que nos guíe. La verdad del concepto dice, necesitamos liberar al pastor de su prisión para que toda la comunidad pueda funcionar. El problema es que el sistema tradicional le paga para hacer todo, perpetuando su esclavitud. El costo billonario de mantener la estructura tradicional drena recursos y centraliza todo el poder y la presión en un solo individuo. Por eso, el hombre que está sufriendo debe ser visto como una víctima de la institución, no como un ejemplo de fracaso. La clave de la transformación es cambiar nuestra lente. La próxima vez que veas a tu líder en el púlpito o en un evento, no lo veas como un icono, sino como un ser humano que está soportando una carga que no debería ser suya. El único camino para liberarlo y liberarte es cuestionar el modelo y empoderar la diversidad de dones en la comunidad. La verdadera compasión no es enviarle un plato de comida, es exigir la reestructuración del cargo que lo está matando. Es entender que la solución a su sufrimiento no es personal, sino sistémica. Y esa es la revolución de las ideas que estás a punto de aplicar. Ahora ves la figura del pastor de manera completamente diferente. La mentira de la perfección ha sido desmantelada por la evidencia del 80% de burnout. La crisis no es una falta de fe, sino la consecuencia directa de un sistema que le exige a un solo hombre llevar el peso de 16 tareas profesionales imposibles y vivir en la soledad forzada de la torre. Hemos completado el viaje de desmitificación, el cargo es el villano, no el hombre. A partir de hoy, cuando interactúes con cualquier figura de liderazgo en tu vida, recuerda esto, el respeto pasa por la humanización y el cuestionamiento del sistema. Dale permiso para ser vulnerable. Pregúntale cómo está, sin esperar una respuesta teológica. Tu acción concreta es dejar de proyectar la perfección. Verás que un simple acto de humanización puede ser el regalo más grande que le des. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas y cuestionan las estructuras que nos limitan. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la verdad contraintuitiva detrás del concepto de dinero y poder. Nos vemos allí.